Señor, rogamos que tú nos hables y nos enseñes desde lo alto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Es para nuestra vida, para la vida de niños, para la vida de los jóvenes, para la vida de los solteros, los casados, de los ancianos. Para todos es la palabra del Señor. Cuando el Señor venía a los pueblos, los niños también corrían a Él, ¿no? Y estaban con Él allí. Solo que los discípulos no tenían paciencia, ¿no? Decían, bótalos, que se vayan a su casa. Pero el Señor, deja que los niños vengan a mí. Y si los niños pueden venir al Señor, también los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos también. Recuerden, hermanos, que la nueva generación, ¿qué está haciendo con nosotros? Nos está observando. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cuán consecuentes somos con la palabra del Señor y con lo que predicamos? ¿No? Porque toda palabra que digamos, ¿no?, será usada a veces en nuestra contra, ¿no? A veces pasa eso, pero hermanos, hay que seguir con fe y confiando que el Señor tiene algo especial, ¿no? 19, capítulo, ya está en el 19. Amén. Entonces, dice allí la palabra del Señor. Capítulo 19. Vamos a leerlo. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estamos entonces ya en la parte final de la vida de Cristo. Hemos ido desde el primer capítulo, ¿verdad? Increíblemente hasta el 19, después de varias semanas. Y mi esperanza, ¿saben qué, hermanos? Mi esperanza
es de que hayamos podido asimilar, aprender, grabar en nuestras mentes muchas figuras que aparecen aquí, muchos eventos. Esa es mi esperanza, ¿no? Porque esa es la intención, ese es el objetivo, que venimos a escuchar la voz del Señor y aprender del Señor, ¿no? Porque conviene a nuestras vidas, ¿no? Es de bendición para nuestras vidas, y este sería más o menos el día, posiblemente el día viernes, ¿no? El día anterior, jueves, lo vimos el domingo pasado, en que lo arrestaron. Lo arrestaron, y donde Pedro dijo, acusado, Pedro dijo, yo no soy. Allí el Señor dijo, yo soy, ¿no? El yo soy se presentó y no se negó, estaba allí para seguir cumpliendo su ministerio de ¿saben de qué? De reconciliación del pecador con Dios. Ese es el trabajo que estaba tratando de hacer Jesucristo, y dándonos a entender con su propia vida. Ahora está siendo azotado, ¿no? Tenemos aquí, ¿sí? Jesús es entregado, enjuiciado. Los judíos pidieron, o sea, entregado, enjuiciado por las autoridades religiosas, ¿no? Y entregado a las autoridades romanas también. Los judíos pedían su muerte. ¿Cómo es el ser humano, verdad? Hace unos días, o sea, en la vida de Jesús, hace unos días, el domingo anterior, todos lo recibían como rey, ¿no? Hosana, decían. Gloria a Dios en las alturas. Y ahora muchos de ellos pedían su muerte, ¿no? Y judíos, o sea, no estamos hablando de los romanos. Los romanos ni ellos ni se inmutaban, ni le daban ningún asunto de importancia, ¿no? Pero los mismos judíos, ¿no? Jesús era judío, había nacido allí en la región, había predicado. ¿Cómo muchos sabían que él había sanado? Había hecho resucitar personas. Los ciegos empezaron a ver, los cojos andaban, pero llegamos a este día, ¿y qué pasa? Casi todo el pueblo lo traiciona, ¿no? Lo desconocieron. Cuando a veces el pecado asoma a nuestra vida, hermanos, a veces desconocemos al Señor en nuestra vida. Cuando podemos o tenemos la oportunidad de confiar en Cristo, lo negamos, hermano. Negamos su eficacia, su poder, su presencia. Y eso es lo que hicieron muchos del pueblo, ¿no? Y entonces prefirieron, en la última parte del capítulo anterior, prefirieron, ¿saben a quién? A Barrabás, el criminal, en vez de al justo Jesús. Lo intercambiaron su preferencia por un criminal, ¿no? Entonces, y Pilatos luchando con su conciencia, ¿no? Pilato luchando allí, inclusive en este evangelio no se lee, pero en otro evangelio de Mateo se lee de que su misma esposa le dice, ten cuidado con este justo, ¿no? Y ese le quedó seguro en su mente, ¿no? Hermanos, por más importante que sea una persona, siempre escucha a la esposa, ¿no? De alguna manera, así que no vayan a pensar las hermanas que los esposos nunca escuchan. Mira, Pilato estaba temblando solamente por la opinión de su esposa. Ahí está, hermano, está evidente, ¿no? Todo el tiempo, ¿qué dice el verso 12? Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero no sabía qué hacer.
estaba indeciso, un gobernador de su estatura, romano, que había peleado en batallas, ¿no? Que era un soldado disciplinado, había llegado a cierto rango, ahora estaba sin saber qué decidir. Por ello, a pedido de la turba y la multitud, Jesús es flagelado. Y ese flagelo, hermanos, es terrible, ¿no? No te lo hacen con tu ropa encima, sino desnudo, ¿no? Con un látigo que tiene pedazos de hueso seco o metal. Mayormente lo hacían en 40 cantidades, ¿no? 40 latigazos. Eso se llama flagelo y muchos de los que recibían ese flagelo a veces no sobrevivían, hermano. Morían sangrados. Entonces, la humillación que Jesús sufrió no tiene nombre, hermano. Le hicieron esto no por falta alguna, no había cometido falta, sino por satisfacer, o sea, decidieron satisfacer el diabólico pedido de la multitud. En eso, frustrado, Pilato, pensando que había satisfecho a la turba, a la multitud, viéndolo así, la gente insistía en que se le crucifique, ¿no? Que se le mate. Y él le dijo, ustedes vayan y háganlo, ¿no? Pero ellos no podían hacerlo porque estaban bajo, o sea, no podían decidir crucificarle por ellos mismos porque estaba bajo la jurisdicción de Roma, el imperio romano. Y era Pilato el que tenía que dar la orden, ¿no? El permiso, lo que sea. Entonces, Pilato entró al pretorio, o sea, el lugar romano, ¿no? Y frustrado ingresa de nuevo al pretorio e intenta hablar con Jesús nuevamente. ¿De dónde eres? Intentando indagar, intentando buscar, ¿saben qué? Una razón para soltarle, una razón para dejarlo libre, porque no quería meterse en problemas con alguien, ¿no? Entonces, es que los romanos venían de una cultura en que creían en muchos dioses, ¿no? Y uno de sus dioses era el mismo César, o sea, el rey, el emperador era el dios de ellos también. Y también tenía actos de adoración para el César. Entonces estaba con temor, estaba con la incertidumbre encima. Entonces Pilatos le dice, no me contestas, yo tengo autoridad, le dice, ¿no? Yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Entonces, lo leemos ahí en el verso 11, Jesús da la respuesta, ¿no? Jesús dice, tu autoridad no te ha sido dada sino de arriba. Así entendemos nosotros, hermanos, que toda autoridad es puesta por el Señor. Para poder contener, ¿saben qué, hermanos? En cierta manera, el pecado que se desboca, a veces se descontrola en la sociedad. Un ejemplo de eso, de ese desorden, es nuestros vecinos de Haití, ¿no? Hay un caos tremendo. El pecado ha tomado las calles, ha matado a mucha gente. Porque sí, porque quieren algo distinto, diferente, porque a veces sin razón. Hay un desorden tremendo que ni siquiera, y es un país que está bien cerca de Estados Unidos. Hermanos, así es el pecado. Se apodera no solo de personas, sino de comunidades, de ciudades, de regiones, de países. Por eso es que uno tiene, ¿saben qué, hermanos? Por eso es que uno tiene que tratar con cualquier pecado que se asoma a su vida. Cualquiera.
porque se contagia, crece y se divulga como los virus. Usted podrá estar tranquilo en casa mirando televisión con la familia, pero si no trata con el pecado, está allí, ¿sabe qué? No tranquilo, está creciendo. Y el Señor me lo ha mostrado y he tenido que aprender yo, hermanos, con muchas lágrimas muchas veces. Por eso se los anuncio, por eso la advertencia, hermanos. Pero ahí dice, y el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Esas son palabras del Señor, el verso 11, palabras sabias. Primero establece la verdad de que la autoridad no es que se le haya dado César, sino viene de arriba. Dice. No sé si Pilato lo habrá entendido, pero el Señor se lo dijo y además le dijo, en cierta manera algunos piensan que está hablando de Judas, pero está hablando en realidad de Caifás. Caifás, el sumo sacerdote, que había inclusive en cierta manera profetizado de manera maléfica que era necesario que un hombre muera por todo el pueblo y que no todo el pueblo. ¿No? El Señor Jesús dice, Él tiene mayor pecado que tú. También Caifás tiene autoridad, pero su pecado es tan grande, aunque no tanto como el tuyo. Pero sí hay. No le está diciendo que no tiene pecado. Le está estableciendo en esa frase, hermano, que Pilato también es pecador. Pero de una manera sabia se lo dice. Y el Señor le dice, ¿por qué Caifás era más culpable en cierta manera? Porque Caifás era conocedor de las profecías y de la escritura, hermanos. Era sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el jefe de todos aquellos que se reunían para estudiar la palabra. Pero era tan pecador o más que Pilato. Tenemos que tratar con ese pecado, hermanos. Si no, el mensaje no puede correr, seguir en la familia, en el barrio, en la comunidad. No puede avanzar. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos seguían insistiendo, ¿verdad? La autoridad de Pilato entonces está definida por Dios, al que tiene que dar cuentas de su responsabilidad como representante del orden civil. Más bien, lo grave de Caifás era que era sumo sacerdote, ya lo hemos dicho, y por tanto, era el deber de Caifás distinguir en la persona de Jesús al enviado del Señor. ¿No? El Señor dice que nació en Belén, ¿no? Sanaba a cojos, sordos, resucitaba. Ese es el enviado, el Mesías prometido. Pero no lo hizo, ¿no? Porque estaba pensando, ¿qué estaría pensando Caifás? ¿Qué estaría pensando Caifás? Pilato estaba pensando en su posición política y también en lo que le dijo a su esposa y las circunstancias. No se puede, hermanos, muchas veces agradar al mundo y a Dios. O te conviertes en enemigo del mundo o en enemigo de Dios. ¿Y qué estaba pensando Caifás? Estaba pensando también en su posición, no política, pero religiosa, influyente en Jerusalén.
Y los eventos siguen, hermanos, ¿no? Y allí ellos gritaban más, ¿no? Inclusive el verso 15 dice, gritaron más fuerte fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron, no. Su rey no era Jesús, sino César. Y César era un Dios declarado. Claro, una persona humana en ese momento, pero lo trataban como si fuera un Dios porque le rendían culto, lo adoraban. Entonces, prácticamente el pueblo estaba cambiando su adoración a Dios en ese momento por su adoración al César. Entonces, así que entonces finalmente se rindió Pilato y lo entregó. No está descrito en este evangelio, pero en otro evangelio que hace Pilato, hace traer una fuente de agua y se lava las manos, como diciendo, yo no tengo nada que ver aquí. Pero sí tenía que ver, ¿no? Porque él dio el permiso. La siguiente porción, y él cargando su cruz, dice, es el verso 17. Salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio, ¿no? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato respondió, lo que he escrito, está escrito. Escrito está, ¿no? Jesús entonces camina llevando su propia cruz al lugar de la muerte. No se describe mucho ese trayecto aquí, en otros evangelios sí. Le crucificaron con otros dos malhechores, ¿no? Y tenía un letrero que decía, Rey de los judíos, lo cual era cierto y profético, pero fue tomado en una manera de burla, ¿no? Aquí está su rey, ahora lo vamos a matar, o ustedes mismos lo van a matar, y ya no van a tener un rey, ¿no? Y en ese momento ellos se dieron cuenta que el letrero estaba escrito en 3 idiomas. Dice ahí hebreo, griego y latín. Griego era el idioma internacional, era el inglés internacional de ese tiempo. Y latín era el idioma de los romanos. Así es de que ninguno se perdía esta noticia. Y esto indicaba también que este letrero era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Él era rey. Los hombres sabios, ¿se acuerdan? Vinieron a preguntar por él. ¿Dónde está el rey de los judíos? Era Jesucristo. Y él dijo en cierta ocasión, para ello he nacido, ¿no? Cuando en el capítulo anterior le preguntan, ¿no? Y eres tú rey, para ello he nacido. Hermanos, él sigue, los soldados empezaron a repartir sus vestidos, ¿no? Ya lo iban a romper en 4 partes, pero mejor lo jugaron, o sea, se pusieron a jugar para ver quién podría tenerlo. O sea, en el 24 dice que echaron suerte sobre sus vestidos, para ver quién se podría llevar eso, ¿no? Y eso fue para que se cumpliera. Eso estaba profetizado también, ¿no? En el Salmo 22, 18. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana, su
la hermana de su madre, verso 25, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Esa es la tercera palabra de Jesús. Las primeras no están aquí, están en otro evangelio. Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, o sea, ¿quién era el discípulo? Juan. He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa es la quinta palabra. Perdón, esa es la tercera palabra. Entonces, Jesús, en medio de su angustia y de su sufrimiento, piensa todavía cómo cuidar de su familia, ¿no? Y se toma el trabajo de dejar quien cuide a María, su madre. Y se lo encarga a Juan, el discípulo amado. El amor por su familia se muestra en este cuidado. Ustedes saben que en ese tiempo no había muchas seguridades, ¿no?, para las viudas o las ancianas o las madres solas. Entonces, él se cree que porque se dio esta palabra, es posible que José ya no estaba vivo. Es probable, ¿no? Si no, se hubiera quedado él a cargo. O sea, José, el padre, se hubiera quedado a cargo de María, pero no había un varón, ¿no?, que la cuidase. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, y eso creo que está en el Salmo 69, 21, dijo, tengo sed, ¿no? Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Entonces, esta está identificada como la quinta palabra, ¿no?, de Jesucristo. Ahora que se viene la Semana Santa, ¿no?, vamos a ir aprendiendo sobre estas palabras, hermanos, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir y percibir qué es lo que quería decir el Señor, ¿no? Tengo sed. ¿Realmente el Señor tenía sed? Posiblemente y literalmente sí. Pero el Señor estaba sediento, hermanos, de que la gente pudiera también arrepentirse, de que pudieran venir a Él en este evento tan importante de su muerte, ¿no?, y pudieran reconocerlo realmente como quien es el Hijo de Dios, ¿no? Verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, el Señor Jesucristo allí se describe su muerte, ¿no? Es una de sus últimas palabras. Y la sexta palabra, que en griego se llama tetelestai. Ese es en el original. Ya está acabado el trabajo. El trabajo de reconciliación ha sido terminado y que las escrituras se han cumplido. No hay más que hacer, hermanos. Jesucristo ya cumplió todo el trabajo de reconciliar al hombre con Dios en su muerte. ¿Por qué es necesario? O sea, ya no hay más que hacer ritos, ni sacramentos, ni ninguna otra acción para librarnos de la culpa del pecado, hermanos. ¿Por qué es necesario por qué era necesario que Jesús muriera y derramara su sangre? Algunos no lo comprenden, lo toman como una tradición, como algo que sucedió en la historia,
pero ¿por qué realmente? O sea, ¿qué lógica tiene que Cristo muera en la cruz, sufra, sea humillado y derrame su sangre y muera? Sí, por obediencia y porque tenemos que comprender, hermanos, que lo que dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Toda falta, hermanos, tiene una condena, por más pequeña que sea. Si robas $1,000, te procesan. Si te pasas el stop, te procesan. La policía no sé cómo te ve, pero te ve. Si no llevas algo que deberías llevar, te encarcelan. Si golpeas a tu vecino, te vas a juicio. Toda falta. Aún en la escuela, te portas mal con el maestro, te llevan a la oficina, the principal. ¿No? Y te ponen un reporte. Toda falta se paga. Y miren, yo les voy a brevemente explicar un poco aquí en Levítico 17:11. Levítico 17:11, para que comprendamos, hermanos, el proceso y la intensidad, por qué se tiene que derramar sangre. Dice ahí, si lo tienen, Levítico está en el principio de la Biblia, dice el capítulo 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso es lo que el Señor estableció hace mucho tiempo. ¿Sí? Para que Adán y Eva siguieran viviendo bajo la gracia de Dios, el Señor tuvo que matar corderos para cubrirles, para cubrir su vergüenza. Antes no tenían vergüenza porque no habían pecado y andaban desnudos, pero ahora sí. El pecado los avergonzaba frente. ¿Ustedes han visto a los niños, hermano? Cuando hacen algo malo y usted no está y usted regresa, ¿qué hacen los niños? Se esconden. No resisten la vista de la autoridad paternal, maternal. Es algo que está dado en la naturaleza, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado es fuerte y los niños lo sienten, lo perciben. Y eso se paga. Tiene costo. Haberse portado mal tiene costo. No es así nomás. Uno sufre las consecuencias. Hermanos, entonces tiene que morir alguien para poder aplacar la ira del Señor por esa falta. Nunca, hermanos, tomemos nuestra falta como que el Señor va a entender. No, lo que tenemos que hacer es venir a sus pies y decirle, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí porque soy pecador. Límpiame, porque mi pecado no me deja ver quién eres tú y quién es mi prójimo. Y el Señor lo perdonará. ¿No? Pero tiene que confiar en la sangre que derramó Cristo en la cruz para cubrir ese pecado. Porque eso es lo que dice Levítico, para expiación, para que seas libre de esa falta. No puedes andar con falta encima, hermanos. Los que andan sueltos con falta encima están andando fugitivos. Pero los otros no. Es entonces el Señor que termina el trabajo.
ya está hecho en la cruz. Ya sabemos, hermanos, comprendamos que los corderos, la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento era por un tiempo hasta que Jesús muriera. Esa sangre ahora es preciosa, valiosa, porque limpia el pecado de los de antes de Cristo y de los después de Cristo. Y gracias a Dios que también, si nuestros descendientes creen en esa sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, también podrán ser expiados. O sea, gloria al Señor, hermanos. ¿Sí? Que Jesús es sepultado, ¿verdad? No estamos hablando ya cuando un soldado viene y ¿cómo se dice? Le hinca con su espada y salió, porque le iban a quebrar las rodillas, ¿no? Entonces, como ya lo vio muerto, salió sangre y agua, entonces comprobó que estaba sin vida, ¿no? Y pero hasta ahí es la revelación, no hay más cosas que contar, ¿sí? Ahí termina. No podemos hacer una leyenda del resto. Entonces, José de Arimatea, en el verso 38, pide el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Vemos entonces el testimonio de José de Arimatea. Era miembro del Sanedrín, había sido sacerdote, o era todavía sacerdote junto con Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Acuérdense, hermanos. Capítulo 3, Nicodemo, capítulo 4, la mujer samaritana. Es la palabra del Señor. Hermanos, entonces, y para ir terminando, hermanos, ¿sí? Lo pusieron en un sepulcro nuevo junto con Nicodemo. O sea, Nicodemo trajo especies aromáticas, esa era la costumbre, ¿no? Para preparar el cuerpo, lo envolvieron en lienzos y lo pusieron en este sepulcro que nunca había sido usado, ¿no? Era muy especial, ¿no? Y tan especial que posiblemente pertenecía a alguno de ellos, ¿no? Porque tenían una alta posición en esa sociedad, ¿no? Y así vemos, hermanos, el final de la vida del Señor. ¿Y qué día de la semana sucedió esto? El viernes. Muy bien, hermanos. Solamente terminamos con esto, hermano. El justo murió por los injustos. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No hay otra manera de ir a la presencia de Dios, hermanos, por el amor de Dios. Tus buenas obras no te van a llevar a Dios, sino por tu fe en Cristo. ¿Ya? Tienes que confiar en Cristo. En tu trabajo, confía en Cristo. En la escuela, confía en Cristo. En la universidad, confía en Cristo. En tu barrio, confía en Cristo, hermanos. ¿Ya? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria al Señor. No, hermanos, hablamos de la muerte de Cristo porque Él dijo que lo recordemos. Cuando hizo la Pascua, dijo, haced esto en memoria de mí, para recordar mi muerte. Hermanos amados, que esto sea profundo en nuestros corazones. La palabra de Dios se presenta y lo único que podemos hacer nosotros es responder. Si creo, no creo. Y sigo mi vida igual. Pero el Señor está esperando, hermanos, a todo pecador que pase al arrepentimiento. Oremos, hermano.
Te damos gracias, Dios, por esta palabra bendita que describe, Señor, en detalle tu arresto, tu humillación, tu crucifixión y tu muerte, Señor, en medio de un proceso hecho por los religiosos y Pilato injusto, con una acusación injusta. Y Señor, reconocemos este sacrificio tuyo a favor de nosotros o sea, tú diste tu vida a favor de nuestra vida, Señor, para que creyendo en ti podamos salvarnos de la condenación eterna, Señor. Gracias por decirnos eso, Señor. Gracias por compartirnos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de arrepentimiento de tal manera que podamos ser perdonados y venir a ti. Señor, obra en cada uno de aquellos que todavía en este momento todavía no han dado el paso de fe, Señor. Convénceles, Señor. Y que vengan donde nosotros para seguir conociendo a Cristo. Que vengan a ti, Señor, y te pregunten qué más debo hacer. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Padre Santo, ayúdanos a discipularles, a llevarles al conocimiento tuyo, Señor, a una vida nueva en ti. Pero ayúdanos, Señor, a saber quiénes son, quiénes se deciden por ti. Oh Padre, para ayudarles, Señor, y enseñarles tu palabra viva. Toca los corazones, Señor. Úsanos con tu poder y tu gracia. Te bendecimos, Señor, y porque tú vives, muchos de nosotros vivimos, Señor. Te alabamos, te damos gloria a ti, Señor. Gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.